Buenas tardes, profesor Juan Carlos Mesa. El día de hoy les vamos a hablar sobre las reglas de la Haya del 25 de agosto del año 1924. El artículo número 1 nos da una breve definición de los términos empleados que vamos a ver a continuación. Primero nos habla del transportador. El transportador en este caso vendría a ser el propietario del buque o el fletador. El contrato de transporte es el documento por el cual se da el conocimiento del embarque. Las mercancías son los objetos, los artículos o los bienes. El buque viene a ser la embarcación empleada para el transporte y el transporte de mercancía es el tiempo que transcurre desde que se carga la mercancía del buque hasta su llegada, hasta su destino. El artículo número 2 nos dice que el transportador se va a ver en la obligación de cumplir con las responsabilidades de la carga. Esto conlleva hacer la manipulación, la estiba, el transporte, la custodia, el cuidado y la descarga de ella misma. En el artículo número 3 también nos habla de las obligaciones del transportador, pero en este caso nos habla también, no solo con la carga, sino con el buque, de poner el buque en condiciones de navegabilidad, dotar de la tripulación, equipar y abastecer el buque para que pueda zarpar, preparar y poner en buen estado las bodegas, las cámaras, todos los lugares del buque en las que se transportarán la mercancía. Después de haber recibido y tomado a su cargo las mercancías, el transportador, a pedido del cargador, debe de expedir un documento de conocimiento que refleje el número de bultos o de piezas, el estado y la condición aparente de la mercancía, las marcas necesarias para la identificación de las mercancías, así como han sido proporcionadas por el cargador antes de que comience la carga de estas mercancías. El artículo 4 de las normas de la Haya nos habla, en resumidas cuentas, sobre la definición de las limitaciones que tiene de, las, de las limitaciones. En el artículo 4 nos define las limitaciones y exoneraciones de responsabilidad que tiene tanto el transportador como el buque. Si bien no se responsabilizan por pérdidas o los daños causados por eventos fuera de su control, como pueden ser las condiciones de navegación, peligros naturales, conflictos bélicos y actos del cargador, pues en este artículo nos habla de que se establece un límite de responsabilidad monetaria de 100 libras esterlinas por unidad o bulto, salvo que el valor y naturaleza de la carga se declaren previamente. Es lo más importante de este artículo. Siguiendo con el artículo 5, pues este nos habla de que se le permite al transportador renunciar a sus exoneraciones o asumir mayores responsabilidades si así lo desea, siempre que esto quede reflejado en el conocimiento de embarque. Este artículo también aclara que las disposiciones de las reglas no aplican a contratos de fletamento. Pues nos habla de que se establece la posibilidad de acuerdos especiales entre el transportador, el cargador para las mercancías específicas. No solo se rigen por el conocimiento de embarque. Estos acuerdos deben reflejarse en un documento no negociable y aplican solo a transportes especiales, más no al comercio regular. Bueno, como artículo 7 tenemos que ninguna disposición de esta regla prohíbe a un transportador o a un cargador hacer figurar un contrato de condiciones o reservas concernientes a las obligaciones y responsabilidades del transportador por la pérdida o los daños de la mercancía. Permite cierta flexibilidad con el transportador y el cargador que acuerdan condiciones específicas de su contrato. En esencia, este artículo establece que, si bien las reglas de la Haya imponen ciertas obligaciones y responsabilidades mínimas al transportador, no prohíben que las partes modifiquen esos términos de mutuo acuerdo. Es decir, que en autonomía contractual, el artículo reconoce la libertad que las partes para personalizar las condiciones del contrato, siempre que ambas estén de acuerdo. La adaptación a necesidades específicas. Esta flexibilidad permite que las partes ajusten el contrato de acuerdo a la naturaleza de la carga, el trayecto, las circunstancias particulares de la transacción. Y como artículo 8 tenemos que las posiciones en estas reglas no afectan ni los derechos ni las obligaciones del transportador.
relativamente a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de los buques. Establece que la disposición de esta regla no modifican los derechos ni las obligaciones del transportador en relación con la limitación de la responsabilidad de los propietarios de los buques. Es decir, las reglas no afectan la capacidad de los propietarios de los buques para limitar su responsabilidad en ciertos casos, de acuerdo con otras leyes o convenios marítimos vigentes. Tenemos el artículo 9, donde nos indican que en este caso, en este artículo, las unidades monetarias que se tratan en esta convención, el valor en sí es el oro y se da por aquellos estados que son los contratantes, donde en sí la moneda, la libra esterlina, no la usaban o no la empleaban como una unidad monetaria, sino que podían convertirla en cifras totalmente redondas, obviamente que va a depender según el sistema monetario en el que éste se vaya a encontrar. También hablan sobre las leyes nacionales, donde se puede reservar el deudor de la facultad y de esta manera puede pagar lo que es la moneda nacional, el tipo de cambio que se va fijada, se podría decir, en, en el que se va fijada el día de la llegada del buque al puerto, en donde la mercancía va a ser descargada en ese mismo momento del cual se trate. Seguiremos con el artículo 10, que es corto, donde nos hablan acerca de las disposiciones de la convención, que estas van a ser aplicables a cualquier tipo de conocimiento expedido aquellos estados contratantes, dentro de aquellos estados contratantes. Ahora continuaremos con el artículo 11. Ya, el artículo 11. En este caso tenemos que el gobierno belga se pondrá en contacto con aquellos gobiernos contratantes para de esta manera puedan determinar el tipo de acuerdo. Ahora, al expirar este plazo de 2 años, han dado un plazo de 2 años. En este caso, al que expire o al finalizar este plazo, eh, el día de la firma de la convención, el gobierno belga, como se los mencioné, se va a tener que poner en comunicación con los gobiernos como de las altas partes. Ahora, los depósitos ulteriores se harán mediante una notificación escrita que esta va a ser dirigida totalmente a lo que es el gobierno belga. Ahora hablaremos sobre lo que es una copia certificada conforme a la acta relativa al primer depósito de ratificaciones. Esta pertenece a los instrumentos de la ratificación que serán acompañados y que serán enviados de manera instantánea, o sea, de manera rápida, por el mismo gobierno mencionado, el gobierno belga, por una vía diplomática hacia los estados que firmaron dicha convención o los que han sido adheridos a la misma o adheridos a la convención que mencioné. Este gobierno hará conocimiento del mismo, al mismo tiempo se dará a conocer lo que es la fecha en la cual la notificación fue recibida por todos ellos. Siguiendo con el artículo número 12, establece que los países que no firmaron originalmente los convenios pueden unirse a ella más tarde. No importa si estos países estuvieron presentes dentro de la conferencia donde se firmó el acuerdo en Bruselas. Si un país quiere unirse, debe enviar un mensaje por escrito al gobierno de Bélgica indicando su deseo de poder hacerlo. También debe incluir un documento formal que se llamará acta de adhesión, el cual será guardado por el gobierno belga. Siguiendo con el artículo 13, este nos habla de los países que firmen la convención pueden decidir que las reglas de la convención no se apliquen a ciertos lugares. Estos lugares tienen que estar bajo su control, siendo como colonias, territorios autónomos o protectorados. Esto significa que si un país tiene regiones
especiales como colonias, puede declarar que esas regiones no están obligadas a seguir lo que dice la convención. Además, también pueden separarse y actuar en nombre de esos lugares si así lo desean. En cuanto al artículo 14, este establece cómo y cuándo comenzará a aplicarse la convención. Para los países que firmaron primero, la convención comenzará a ser válida un año después de que se hayan depositado las primeras ratificaciones. Es decir, el primer grupo de países que aceptaron formalmente la convención. Y para los países que se unan después, la convención comenzará a aplicarse 6 meses después de que el gobierno de Bélgica reciba la notificación de su decisión. Artículo 15. Denuncia de la Convención. Básicamente, este artículo explica el procedimiento que debe seguir un Estado contratante si decide denunciar la Convención. La denuncia debe notificarse por escrito al gobierno belga, que informará a los demás estados sobre esta notificación. Cabe recalcar que la denuncia toma efecto un año después de la notificación, pero solo afecta al estado que realiza la denuncia, permitiéndole desvincularse de las obligaciones de la Convención. Pasando por el artículo 16, convocatoria de una nueva conferencia, este artículo otorga a cada estado contratante el derecho de solicitar una conferencia para revisar y mejorar la convención. La solicitud debe realizarse con al menos un año de anticipación a través del gobierno, quien se encargará de la convocatoria. Además, este artículo facilita la actualización y adaptación de las reglas a las necesidades cambiantes, permitiendo así la revisión periódica para mantener la relevancia de esta convención. Y pasamos finalmente al protocolo de firma. Básicamente, al firmar la convención, los representantes adoptaron este protocolo que tiene el mismo valor que el texto de la convención. El protocolo permite a los estados contratantes adoptar la convención en sus legislaciones según corresponda, y se reservan algunos derechos adicionales. Cabe recalcar que el protocolo asegura la flexibilidad de los estados para aplicar la convención de acuerdo con sus marcos legales y especifica derechos adicionales sobre la aplicación de ciertas reglas de responsabilidad en el transporte.